francés Jean-Jérôme Destouches. Ele é reportero gráfico e viaja o mundo descobrindo histórias sempre enfocadas nos direitos humanos. Estuvo viviendo muchos años en Sudamérica, en Argentina, y también estuvo en Paraguay en dos oportunidades cubriendo Mi Gordita. Y hoy nos va a hablar desde Madrid, donde es su residencia actual. Nos va a hablar sobre sus historias. Tiene historias fantásticas de todo el trabajo que hizo. Ustedes pueden averiguar, ya digo, de entrada el Jean-Jérôme, así, Jean-Jérôme Destouches, ¿no? Para que sea más fácil de entrar, y ustedes pueden ver todo su trabajo. Bienvenido, Jean. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto hablar con vos hoy. Sí, igualmente, siempre un gusto. Jean, contame si te puedes presentar así como fueron tus inicios, cuál es tu formación, ¿no? Para que la Bueno, gente bueno, conozca. en primer lugar, soy como lo dijiste, soy francés, nací en París, donde viví hasta los 24 años y estudié allá en la facultad. Estudié comunicación con una especialización en periodismo y después porque sabía perfectamente que lo que había estudiado no era suficiente y que tenía ganas de seguir descubriendo el mundo, tomé la decisión de viajar a América Latina, que era la única zona del mundo que no conocía. Y cuando llegué en 2005 a la Argentina, en Buenos Aires, mi idea principal era como, bueno, hacer un viaje mochilero, o sea, que era recorrer toda América Latina, viajando y descubriendo un poco cómo era la cultura, porque me fascinaba. Y bueno, cuando llegué a Buenos Aires me encantó el trato con los argentinos, me sentí súper bien, súper cómodo y tomé la decisión de seguir estudiando y para especializarme en todo lo que es principalmente fotografía, fotoperiodismo. Y bueno, estudié en una escuela que se llama AGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, que está en el Congreso, cerca en el barrio Congreso. Y ahí, después de haber estudiado en esa escuela, directamente empecé a trabajar como corresponsal para la prensa francesa, belga y obviamente para la prensa nacional, la prensa argentina. Claro. Ahí estuviste muchos años con TV5, ¿no? Con TV5 sí, sigo trabajando para TV5. TV5 es un canal francófono que fue creado hace más de 30 años y que, bueno, antes cuando no había internet, era realmente en el canal de no sé cuántos países, pero muchísimos países, podías en tu televisión conectarte a TV5 y tener el noticiero en francés, tener películas, acercarte a la cultura, un montón de cosas. Y obviamente después empezaron con el tema de Internet y yo desde el año 2011 colaboro con ellos, con un portal que se llama Terrien y su especialidad es justamente todos los temas de derechos de la mujer. Y así desde 2011 que trabajo con ellos y muy contento. Sí, yo justamente yo llegué a tener ese canal acá en la televisión, era muy interesante. Eh, ya, ¿cómo fue para interesar? Siempre te gustaron los derechos humanos, ¿no? De hecho, te enfocaste siempre en eso, más que transmitir noticias, que enfocarte en el día a día. Siempre te gustó eso de investigar, de ir a fondo y vivir la noticia, ¿no? Vamos a hablar de algunos de tus reportajes. Y tu característica siempre fue esa, ¿no? De ir a campo. Y Argentina tiene una diversidad increíble, ¿no? Como para investigar. El tema es que obviamente la Argentina tiene un montón para investigar, pienso que cada país, pero obviamente lo que me gusta es estar en contacto con la gente. Nunca me llamó la atención el periodismo deportivo o económico, no es que no lo respeto totalmente, pero el tema es que no es algo que me interesaba. A mí lo que me interesaba claramente es estar en contacto con la gente y ver cómo viven, cómo piensan y ver también lo que me pueden transmitir. Y te voy a hablar claramente
mi primera experiencia de reportaje, que hasta la fecha de hoy fue algo que no me puedo olvidar porque fue realmente increíble. Es que, bueno, estaba leyendo el diario en un café en Buenos Aires, cerca de la Avenida Corrientes, y leía Clarín, el gran diario argentino, bueno, y me enteré ahí que en las cárceles en Argentina los niños pueden vivir hasta la edad de 4 años en cárcel. Y es algo bueno, que me impactó muchísimo porque de repente me vino un montón de preguntas, o sea que quién es un niño que nació en una cárcel, cómo va a ser su futuro, cómo evoluciona, cómo el gobierno se hace cargo de tener a niños dentro de una cárcel. O sea que son millones de preguntas que se me cayeron encima y eso, la verdad, que lo quería vivir, lo quería experimentar y quería hacer un reportaje acerca de eso y transmitirlo afuera de Argentina. Y bueno, y fui a La Plata, me acerqué al servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, aceptaron mi credencial para trabajar en la cárcel y después de ahí trabajé en esa cárcel durante 3 meses, 4 meses y cada mañana cuando llegaba iba a comprar facturas para después cuando llegaba, porque en general llegaba antes de que las mujeres presas se despiertaran y bueno, y a la mañana estaba, las esperaba, se despertaban, tomábamos el desayuno juntos, las facturas, tomábamos mate y ahí empecé a crear vínculos increíbles y a vivir la realidad de sus vidas y ver cómo era tener un hijo dentro de la cárcel y cómo ese hijo iba a evolucionar. Y fue realmente algo como muy impactante. Y las fotos que hiciste, yo estuve viendo, son impactantes, Sí, lo ¿no? son, sí. De cómo... Y quedan, ya como curiosidad, quedan muy expuestas la criatura o hay un sistema que que las protege realmente Es, dentro de es, la cárcel, siendo que... es muy difícil porque, porque obviamente que hay un sistema que los protege, pero el problema que hay es que muchos de esos niños nacen en la cárcel y tienen muy poco contacto con la vida de afuera. O sea que yo tuve ejemplos de niños que a los que a la edad de 4 años padecían retrasos madurativos, donde directamente a los 4 años habían salido tan pocas veces afuera de la cárcel que, por ejemplo, no sabían lo que era un cine, no sabían lo que era un kiosco o incluso confundían directamente un perro con un caballo. O sea que eso obviamente te denota que hay un problema de retraso madurativo por la falta de estímulo intelectual que puede haber dentro de una cárcel, que es un mundo obviamente violento, encerrado. O sea que, bueno, es básicamente así que los niños viven hasta la edad de 4 años y a veces mucho más. Porque teóricamente la ley dice que se tienen que quedar hasta los 4 años, pero en general, porque la Queda mamá más. se queda más porque la justicia se atrasa, porque también la familia de la mamá vive en condiciones de muchísima pobreza, no se puede hacer cargo del niño, o sea que a veces los niños se quedan más tiempo. Y eso obviamente es un problema para ellos. Y algo que es muy común acá en Sudamérica, que es la prisión sin condenación, ¿no? Hay Sí, gente que queda presa y después de 2, 3 años sale su condenación, ¿no? Es bastante complicado. Y después también la reinserción. ¿Cuántas horas te quedabas ahí adentro, Sean? me quedaba todo el día porque vivía en Buenos Aires, que llegaba me levantaba a las 5 de la mañana, me tomaba el primer micro en Retiro para llegar a La Plata y básicamente me quedaba de las 8:30, 9 hasta las 5 de la tarde, me quedaba mucho tiempo. Almorzaba con ellas, estaba todo el día con ellas en un mismo pabellón trabajando con las mismas presas y los mismos niños. Siempre funciona así, Sean. Estás tranquilo tomando un café y ves algo que te impacta y te lanzas a una aventura. Sí, es verdad que el tema del café es algo como para mí que despierta un interés fuerte para la aventura,
pero es verdad que me pasa muchas veces, que es como una tradición que acá en España perdí un poco, pero que antes hacía todo el día, que era todo el día, cada día, que era levantarme temprano y era un café que me gusta, que tiene onda. En Buenos Aires hay un montón de cafés que tienen muchísima onda, que me encantan. Wow. Y me sentaba, tomaba el café y leía las noticias y a veces tenía así historias que tenía ganas de hacer y ahí me daba cuenta que era una buena idea. Cuando sos corresponsal y que vivís afuera de tu país, en general es de esa forma que te enteras de un tema, hablando con la gente, con amigos, con lo que sea, con tu novia, con tu novio, lo que sea, obviamente, pero también leyendo como el diario o mirando el noticiero, obviamente. Eh, Hay una historia, cuando tuve la oportunidad de conocerte, me dijiste que fue una que también te había impactado bastante, que es la historia de la profesora Nélida, ¿no? Sí, Que vivía en la frontera con Bolivia sí, exactamente. y contaba cómo es, porque yo, claro, vi las fotos, pero vivir eso, ella tenía que cruzar, caminar muchísimo, ¿no? Andar a caballo, cruzar un río, algo, Sí, es un río eso. creo que era, en balsa, Sí, y pasaban, me dijiste una vez que pasaban incluso donde había nidos de víboras, ¿no? sí. Y te quedaste durmiendo en la escuela. Contame cómo fue esa experiencia, que es impresionante por donde se lo mire, ¿no? Mira, no, la verdad que sí, que fue impresionante y vivir esas cosas son todavía cosas que me, bueno, cuando lo pienso tengo me emociona muchísimo porque la verdad que es parte de mi vida y bueno, es una profesora que se llama Nelida Flores, vive en la provincia de Salta bueno, y el tema es que iba cada semana para dar clases en una escuela totalmente perdida en la selva del norte de Argentina. Y el tema es que justamente para ir a dar la clase, porque no había ningún camino, ningún acceso que la podía llevar directamente a la escuela, tenía que hacer un recorrido totalmente loco de 7 a 8 horas, que era cruzar Bolivia a pie. Una vez que estaba en Bolivia, del otro lado de la frontera, tenía que tomar un micro que la iba a llevar 2 horas y media después cerca de un río, donde ahí tenía que cruzar el río en balsa y del otro lado la esperaba como alumnos con caballos para terminar el camino a caballo. Y la verdad que sí, era un viaje de casi 8 horas de viaje, una locura y una escuela, como se dice en Argentina, no sé cómo lo dicen en Paraguay, pero una escuela rancho, una escuela con pared. Escuela rural. Exactamente, bueno, una mezcla de chapa, de barro y de madera. Y ahí había muchos niños que estudiaban y que vivían muy alejados de la zona donde tenían que ir a escuela en caballo y dormir en la escuela, porque a veces el mismo viaje en el día era imposible, porque muchos estaban totalmente aislados en la selva en la selva salteña. Quando ves um ninho aí de uma grande capital, já seja Buenos Aires, Paris, Madrid, não tenho ganas de ir hoje, estou muito cansado. No, no te recordar de ese, de este no sabe lo que es la vida, ¿no? Sí, no, bueno, Porque ¿sabes? estos niños se iban, ¿no? Estos niños se iban, ¿no? Era impresionante que se iban a trabajar, se iban a estudiar y la profesora se iba, ¿no? No Sí. era que inventaban excusas. No, 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 bueno, estoy muy distinto acá en Europa y obviamente la gente no se da cuenta de lo que tiene. Eso pasa siempre cuando uno está en su cultura y no va a vivir cosas distintas. No es que yo tenga un mensaje para todo el mundo diciendo, mira, deja tu país Claro, no. y ándate afuera, pero a veces pasa y a mí me pasa un montón de cosas en la vida donde no tengo experiencia y bueno, en general cuando me falta la experiencia en algo, intento no hablar y escuchar, ¿entendés? Pero bueno, el problema que hay, obviamente, en Europa, bueno, somos niños malcriados, tenemos muchísimas cosas, la educación es buena, la pública es buena, y un niño que vive acá en Madrid o en París no se puede imaginar lo que es estudiar en una escuela rancho bueno, en el norte argentino, cerca de la frontera con Bolivia, obviamente.
es algo como totalmente loco. Para hacer este reportaje, tuviste que vivirlo. Sí. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Tomaste la balsa? Me contaba que estuviste durmiendo en la escuela, ¿no? Sí. Porque no era que todos los días volvía, ¿no? ¿En algún momento pensaste en desistir en medio de alguna de tus, decías, no, ya estoy cansado, no hay más? O dijiste, bueno, eso es con profesionalismo, por supuesto, que tenés. Mira, Tuviste muchas peleas internas, así, ¿qué es lo que estoy haciendo acá, no? Mira, para esas cosas no, claramente no, porque vivirlo es increíble. La verdad que, ¿sabes? Hay muchos periodistas que te van a decir que trabajan también para salvar al mundo, esas cosas que son muy valiosas, pero también ser periodista es también vivir millones de vidas. Y es una experiencia increíble. O sea que, mira, con ese tema, ese reportaje de la profesora, de la maestra de la escuela perdida, no estoy seguro que haya cambiado algo en mi trabajo. Realmente, no lo pienso. No sé, ojalá que sí, tengo ganas de pensarlo, pero lo que es seguro es que yo, como experiencia personal también, fue algo que me impactó muchísimo y que me alimentó. O sea que cuando hacía ese reportaje, no, de ninguna forma tenía ganas de desistir, porque tenía ganas de vivir eso, lo que estaba viviendo, me encantaba. Yo me acuerdo de un momento como tengo una madre que me invitó a su casa después de un día de clase y fui con el niño a caballo. O sea que, bueno, soy muy parisino, nunca hice a caballo, o sea que no sé manejar un caballo, o sea que estaba atrás de él. Y cuando estábamos cruzando la selva y que escuchaba como esos ruidos de monos por todo lado, me preguntaba, pero ¿dónde estoy? No puede ser lo que estoy viviendo realmente, ¿entendés? Y que encima mi trabajo era también sacar fotografías, hacer fotografías, discúlpame. Y la verdad que a veces me olvidaba hacer las fotos porque lo que estaba viviendo era increíble. O sea que no, sobre ese tema jamás me arrepentí. Hubo. Já está acostumbrado que uno puede interpretar de una manera u otra. Y, y realmente cuando lees ahí, bueno, misión cumplida, no, me voy a la próxima. Esa es la gran satisfacción. Sí, bueno, mira, si me preguntas acerca de cuando leo después mis propios reportajes, si las cosas quedaron como yo quería, bueno, básicamente sí, nunca tuve problema de edición, o sea que la verdad que eso no es un problema. Tuve unas historias, no tengo ganas de decir los nombres de los medios de Ah, comunicación, claro, eso no, con, no. con los cuales me cambiaron un poco el texto y que no era realmente lo que había escrito. Y eso, bueno, en general lo que pasa, ya que es algo que te puede matar la carrera y que directamente no apoyo, bueno, me alejé de esos medios, o sea que no seguí trabajando con ellos. Pero bueno, me pasó una vez o dos, nada más. Después, cuando termino mis reportajes, obviamente hay una sensación de satisfacción enorme, Misión impresionante, cumplida. misión cumplida, pero también, bueno, mira, siempre vas a lo próximo, o sea que buscas otra cosa, tienes ganas de vivir distintas cosas, tienes ganas de seguir buscando un tema que te va a llevar a lugares increíbles. Y también para investigar sobre cosas que realmente te importan. Eso es fundamental también eso. Este reportaje de los pesticidas fue muy chocante, ¿no? Sí, Contame cómo fue, porque era una familia, o sea, ser de una pequeña ciudad, ¿no? Muchísima sí, gente tenía ya problemas ya en la piel, problemas seguramente cáncer. sí. Tu reportaje llegó a tener impacto, porque esa era una denuncia prácticamente, ¿no? Es grave. Sí, no, eso sí, ese reportaje tuvo un impacto muy grande. Tuvo un impacto muy grande. Fue publicado por Vice, que tiene un alcance internacional como muy importante. También un medio en el cual publiqué un reportaje de las mis gorritas. O sea que es realmente un medio que tiene un impacto internacional impresionante. Y sí, se habló muchísimo de ese tema
no soy el único periodista que trabajo sobre ese tema, porque hay muchísimos que trabajaron. Es un tema como muy preocupante que creó muchísimas polémicas en el mundo entero. Lo que pasa con la empresa Monsanto, porque se trata de esa empresa. Bueno, es como una polémica Conocía. internacional por todo lado, que en Argentina, pero también en Francia, en Estados Unidos, por todo lado. Y lo que yo fui a cubrir allá es una ciudad que se llama Viateray, que se encuentra en el Chaco argentino, y donde se sabe que hay, bueno, muchísimos campos de soja y que se usa obviamente el glifosato para, bueno, para el tema de todo lo que es para proteger la cosecha de las plagas, de todo eso. Y bueno, la población que vive alrededor, que vive al lado del campo, bueno, hay muchísimos problemas de salud, obviamente cánceres, tumores, problemas de piel, pero sobre todo también niños que nacieron con problemas gravísimos, intelectual o directamente motriz. Claro. Eh, la historia, esa historia que también parece fascinante, de las mujeres luchadoras en Bolivia, ¿no? Sí. La cual también te tocó estar ahí con ella, conviviste, ¿no? Una zona muy precaria de Bolivia, ¿no? Sí, sí estuve en el Alto, que es una de las zonas más altas que hay en el mundo, una de las ciudades más altas que hay. Me parece que estamos a 4100 y el Alto es una ciudad enorme que, bueno, donde hay mucha humildad. Y ahí hay como mujeres que son de origen aymaras, que, bueno, para sobrevivir, para ganar más dinero al fin de mes, empezaron a luchar vestidas de manera tradicional, con las trenzas, con el sombrero, con todo, con el chaleco. Y todo eso para un puñado de dólar. Cada domingo pelean en un ring, un gimnasio como muy especial en el Alto. Y es bueno, es un espectáculo. Son mujeres que se tienen que entrenar muchísimo, se lastiman y principalmente, igual si hay un público boliviano, es cierto que desde hace mucho tiempo es sobre todo una atracción turística. O sea que es un lugar donde vas a ver muchos europeos, muchos norteamericanos y una pequeña parte de la población boliviana que va el domingo y que en vez de mirar la televisión o mirar el fútbol, van a divertirse mirando a esas mujeres que la pelean fuerte. Eh, ¿Sufriste mucho ahí con la altitud, no? No, 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 yo no, Con la no, por altitud. suerte no tuve ningún problema con la altitud, No, me no tuviste. adapté rapidísimo, no, no tuve problemas, yo estoy acostumbrado también a masticar coca que te ayuda y la verdad que, bueno, no, por suerte no, no tuve ningún problema. Solamente que sí, al principio me cansé bastante porque en mi trabajo te tienes que mover muchísimo. Y bueno, no estaba acostumbrado, o sea que obviamente después de un día de trabajo sentía que me faltaba el aire, que estaba cansado, pero después de una semana me acostumbré muy bien, me acostumbré muy bien. O sea que no tuve problema. Eh, este reportaje que también te dio mucho que hablar, ¿no? Que es del pastor gay, que él cansado de la discriminación fundó su propia iglesia, ¿no? Una iglesia Sí, LGBT con muchos. ¿Cómo fue? Es una historia que seguramente choca bastante, ¿no? Hablo de derechos humanos realmente, ¿no? Eh, ¿Cómo fue cubrir todo eso ahí con ellos y hablar y seguramente ellos estaban muy felices de poder también contar sus historias, ¿no? sí, no, obviamente, bueno, la verdad que fue un reportaje como muy interesante, que tuvo un impacto internacional muy fuerte. Gané dos premios con ese reportaje. El tema es lo siguiente, es que, bueno, yo lo hice en 2008, o sea que en 2008 todavía en Argentina el matrimonio gay no estaba legalizado.
legalizado. Y no, para nada. Y bueno, sentía que tenía que trabajar sobre ese tema, claramente. Y que, bueno, empecé a buscar sobre el tema de de la homosexualidad porque quería trabajar sobre ese tema. Y de repente cuando investigué y que me di cuenta que que existían como iglesias para la comunidad gay, me impactó y directamente me llamó la atención y tuve ganas de hacer ese reportaje. ¿Por qué? No Porque tenía ni yo, que existir, ¿no? No tenía ni no, que existir. exactamente, no pensaba que existían, porque obviamente yo con mi concepto de las cosas que tenía, es que pensaba directamente que una persona homosexual no podía tener fe en Dios. Porque directamente lo que uno piensa desde hace años es que, bueno, lo sabemos, que la Iglesia, el Vaticano, está totalmente en contra de la comunidad gay y que, por ende, como una persona homosexual puede tener fe y creer en Dios. O sea que realmente eso me impactó. Me puse en contacto con un pastor que se llama el pastor Roberto González, que es la persona, el protagonista principal de mi reportaje. Y bueno, me invitaron a sus casas, al departamento que tenían en el barrio de Congreso, que era también el mismo lugar donde hacía. Ahora sí, Sí, te sí. decía, o sea que fui a ese departamento que tenían en Congreso y bueno, es el mismo lugar donde hacen las ceremonias, todo. Y ahí les hablé del proyecto y ellos estaban como muy curiosos porque no entendían cómo un periodista se podía interesar en sus vidas y en lo que hacían. ¿Entendés? Y pasé mucho tiempo con ellos también. Fue un reportaje que tuvo una carga emocional muy fuerte para mí, que fue difícil para hacer, porque era seguir la vida de una persona solamente, o sea que era muy difícil para no invadir la vida de esa persona, no molestarla, encontrar el tiempo para que me diera el tiempo que necesitaba para ver su vida, y era por eso era bastante difícil. Y bueno, lo hice en varios meses y estuve como muy contento. Yo me acuerdo que el último día donde cerré el reportaje era justamente para la marcha del orgullo gay en noviembre de 2008 en Buenos Aires. Y imagínate que el pastor fue a la marcha vestido de pastor, o sea que tenía el cuello romano blanco, tenía la cruz y obviamente cuando el tipo llegó había todo el mundo que lo miraba porque era como, bueno, una persona que representa como la religión que entra en un lugar donde, bueno, donde es la fiesta y donde es también una marcha para reivindicar los derechos de la comunidad LGTB. O sea que no, fue impresionante y de ahí hice fotografías muy importantes para mi trabajo. Yo estuve viendo, es muy interesante. Estuviste y la iglesia, las iglesias se pronunciaron, ¿no? Porque realmente cuando yo dije no tenía que existir, yo creo que más allá de la condición, la fe, ellos tendrían que tener derecho en cualquier iglesia, ¿no? Sí, sí, el tema es que, bueno, es que en primer lugar, el pastor, la Iglesia Católica, obviamente, en varios debates que tuvieron, no, lo defenestraron, o sea que directamente era como, hubo como ataques muy violentos en contra de la comunidad gay, pero también en contra del propio pastor. No sé, que es una persona que tuvo que aguantar años y años y años y años de pelea, de críticas. Y yo dentro de mi reportaje quise hablar con esos grupos que pertenecen justamente a la Iglesia Católica, que son como centros de rehabilitación para la gente gay. O sea que supuestamente son lugares donde una persona que es Para homosexual curar. entra, exactamente, entra y después de un meses o años de terapia sale siendo heterosexual.
y lo que demostró esas cosas es que es un fracaso, pero No, rotundo. es una estafa, ¿no? Porque me acuerdo que en Brasil también aparecieron varios ofreciendo por grandes cantidades de dinero, ¿no? La cura gay, y Sí, eran pastores también, pero fraude total, ¿no? Por supuesto que no existe ese tipo de cosas. Eh, ya, decías que uno de los países que más también te daba gusto viajar era Perú, ¿no? Por la gran sí. diversidad también, así como Argentina, la diversidad, primero que es enorme, ¿no? Perú no es un país chico, no es un país ancho, grande, con muchas realidades diferentes, ¿no? Sí, verdad. Eh, ¿qué recuerdos, qué reportajes que te traen más recuerdos de ahí? Bueno, yo hice un reportaje sobre las mujeres que fueron aymaras en general, quechuas, discúlpame, quechuas, que fueron Quechua. esterilizadas por la fuerza durante la dictadura de Fujimori. O sea que eso es un reportaje que Qué también cierto. fue como muy importante. Se habló muy poco, esas mujeres tienen muy poco apoyo, igual en Perú. Es un tema del cual no se habla mucho y son mujeres que sufrieron muchísimo y que fueron agarradas por la fuerza o totalmente engañadas y fueron llevadas al hospital cuando estaban embarazadas o no embarazadas y bueno, las operaron por la fuerza para que esas mujeres no pudieran más procrear. O sea que era un plan totalmente fascista de parte del gobierno de Fujimori para detener el crecimiento de las comunidades quechuas en el país. Y bueno, hice ese reportaje que obviamente fue como muy difícil, lo hice en la zona de Cusco y después lo que me fascina de Perú es obviamente toda la cultura inca del país, los monumentos, la espiritualidad que hay. Y bueno, es un país que me fascina y la gastronomía también es excelente, muy rica, muy diversa y es un país en el cual me encanta viajar. En el medio de estos reportajes, por supuesto que hay toda una protección siempre a los periodistas, ¿no? Pero a veces te toca ir en lugares muy complejos y aislados, ¿no? Sí. En algún momento ya sufriste amenazas, ya temiste, así, bueno, acá tuvimos casos de periodista mismo de Vice, ¿no? Eh, en México es un gran problema con los periodistas de investigación, ¿no? Que de Sí. repente pisan un área, van para hacer un reportaje de una cosa y pisan un área que había sido de dominio de narco, algo parecido. Ya, claro, sin mencionar lugar ni nada, ya te pasó eso. O, Mira, sí, tuve unas amenazas, obviamente nunca graves o por lo menos no se llevó a cabo nada. Y en la esfera política, trabajando en general con gente que sí, que tenían cargo en la política. O sea que es básicamente los lugares donde te hacen entender que ahí molestas, que tu pregunta molesta, que no te tienes que meter donde te estás metiendo. Bueno, también cuando hice el reportaje sobre la cárcel de la Unidad 33 en La Plata, el reportaje lo terminé porque me enteré de parte de otras presas que había unas presas de otro pabellón que estaban organizando algo para robarme dentro de la cárcel. O sea que ahí, viste, es ahí donde el límite, el límite. fue el límite porque, bueno, obviamente no quería sufrir ningún tipo de robo o de violencia dentro de la cárcel porque, bueno, es una cárcel de mujeres, o sea que en general las presas son mucho menos violentas que los hombres, eso es obvio, las cifras hablan por sí mismas, o sea que la cantidad de homicidios o feminicidios dentro de las cárceles entre hombres y mujeres es totalmente distinta. Pero bueno, hay también violencia en las Las que cárceles de son mujeres. violentas son muy violentas también, ¿no? También, o sea que bueno, ahí puse fin a mi reportaje a raíz de eso. Después, mira, en 2016, cuando Mauricio Macri en Argentina asumió, hubo un caso en la villa de Flores, del Bajo Flores, que es una villa bastante pesada en Buenos Aires, y hubo una murga que estaba tocando música en la calle
y de repente tuvieron un enfrentamiento con la gendarmería y la gendarmería disparó con flashball, pero también con balas de plomo. O sea que hubo heridos, hubo, bueno, un montón de problemas y de gente herida. Y bueno, para hacer el reportaje tuve que ir solo con los contactos que tenía dentro de esa villa en la cual hay muchísima gente muy buena que vive, gente muy honesta que conocí, pero también lamentablemente es un lugar donde hay mucha violencia. Y bueno, fue un reportaje que fue básicamente complicado. Y lo que es complicado es cuando trabajas solo y que no tienes mucho apoyo. Eso es lo que pasa hoy en día con el periodismo independiente, donde trabajas para medios de comunicación, pero obviamente no te dan muchísimo apoyo. Te la tienes que arreglar solo y si te pasa algo, te haces cargo vos solo. Sí, no, no es fácil, no por eso siempre una gran preocupación, siempre se hacen estudios todo el tiempo, ¿no? Están pero también son muy unidos, ¿no? Hay un gran corporativismo, ¿no? Que Sí, trata es siempre verdad. pelear. Aparte con la La publicación fue mundial. Tuve muchos medios que me venían a buscar para pedirme que publicara el reportaje en sus medios y que, bueno, y que directamente la prensa paraguaya no se esperaba algo así y lo tenían en el país, no supieron en esa época, disfrutaron de lo que se hacía y bueno, es la prensa internacional que, bueno, que se interesó y que le dio esa expansión internacional. Claro que sí, claro que sí. No, nosotros agradecemos, somos muy gratos hasta hoy a la prensa internacional que sigue viniendo. La última final de 2019, ¿no? Tuvimos la presencia de dos agencias de noticias, la EF y la France Press, Ajá. ¿no? O sea, sigue habiendo interés y es impresionante, ¿no? Como decís, yo me acuerdo una anécdota breve que cuando ustedes lanzan, porque vos lanzaste también ese reportaje aparte de Francia, salió en La Nación, salió un lindo reportaje el domingo en la revista de La Nación de Argentina, ¿no? Que Sí. muchísima gente vio en toda Latinoamérica. Y, y acá se hizo eco, ¿no? Acá se hizo eco. Y me llamaron de un canal y me dijeron, decime una cosa, ese concurso es hecho acá en Paraguay y ya llevamos 4 años, ¿no? Y eso sí es increíble. Ya me dijiste más de 50 países, publicaste, ese salió en Vice, ¿no? Ese reportaje tuyo. Sí, Vice se también encargó Vice. de regar por todo el mundo. Bueno, muchísimo en Francia tuvo un buen impacto. No es fácil tener impacto en Francia, pero en Francia tuvo el Sí. reportaje de la TV5, tuvo su impacto y después también el de Canal Plus, Ujú, ¿no? totalmente, Varios, sí, sí. sí, que es era un programa bastante importante. ¿Cómo? Dos preguntas acerca de eso, ¿no? ¿Por qué vos crees que tuvo tanto impacto? Porque si miramos un concurso de belleza, no algo que no, a lo mejor no es una cosa tan importante cerca del. Si vamos a comparar con los problemas que vos contaste de los demás reportajes, es una cosita tan chiquita, ¿no? Pues, No, de problemas serios, ¿no? ¿Por qué vos crees que tuvo tanto impacto en el mundo? bueno, hay dos cosas. Bueno, en primer lugar, pienso que, como te lo decía antes, que hay muy poca información sobre Paraguay. O sea que en primer lugar llama la atención, porque se conoce pocas cosas. O sea que la gente tiene ganas de conocer más, de ver cómo las cosas funcionan, tener más información. Sobre todo en un país como Francia, donde la gente tiene una sed de conocimiento y de cultura muy importante. O sea que ahí directamente decís Paraguay, la gente tiene unas informaciones, pero poca y quiere tener más, primer lugar. Después, el tema no es tan liviano como lo decís si lo comparas con otros temas, porque se trata directamente de, De discriminación, claro, tienes complejidad, por supuesto, sí, ¿no?
de la discriminación, sino también de la obesidad y también de la mirada de los demás hacia lo que la cultura de la perfección. Mira, hoy en día estamos usando Instagram, y Instagram es una red social que provoca muchísimos problemas en el mundo, principalmente porque crea complejos para los jóvenes, porque todo el día la gente mira a chicos o chicas con cuerpos perfectos que viajan por el mundo entero, y a raíz de esa red social y de los adolescentes que miran Instagram todo el día, en Francia hubo un aumento de pedidos para cirugías de niñas de 15 años que van a ver a un cirujano para pedirle un aumento de tetas o de cola. Y bueno, o sea que claramente el tema de las mis gorritas tiene que ver con eso, con el culto a la perfección y también la sociedad en la cual estamos. Claro. Y mismo también como la gente encara acá, y es un tema que vamos a estar profundizando, ¿no? Tenemos proyectos de trabajar en un libro, en una exposición que, si Dios quiere, se puede llevar acá a cabo también acerca de eso, ¿no? Sí, Es porque es bien grave, es bien complejo, ¿no? Mucha gente pregunta, ¿por qué será que el mundo? Porque a mí me suelen preguntar, ¿no? ¿Por qué tanto un concurso? Le dije, bueno, lo que pasa es que el concurso trata de por lo menos 5 o 6 temas importantes, ¿no? Que la obesidad, el, la discriminación, ¿no? La propia libertad de la mujer, ¿no? Porque todas tienen derecho de participar de un concurso de belleza con lo que tengan, ¿no? Y, y también, bueno, la cuestión misma de como decís, ¿no? De la autoaceptación, de romper con los esquemas, ¿no? Y de hecho, el concurso fue eso. Ya decidiste, ¿cuántos años? 10 años ¿cuántos años en Argentina? Muchos años en Argentina. Decidiste, bueno, por cuestión de trabajo te fuiste a vivir en Madrid. sí, estuve 11 años en Argentina, en Buenos Aires, y bueno, básicamente tomé la decisión de volver a Europa y instalarme en Madrid, porque me casé en 2016, y con mi mujer tomamos la decisión de irnos, porque bueno, las cosas empezaban a complicarse un poquito en Argentina con el tema de la inflación, de la inseguridad, y teníamos ganas de crear una familia. Y básicamente tomamos la decisión de volver a Europa. Bueno, mi mujer es argentina, sé que para mí era como volver, obviamente. Y después Madrid, porque era una ciudad que ya conocía, una ciudad con la cual tenía contactos de trabajo, y era para mí lo más fácil para ubicarme con mi mujer que entiende muy bien el francés, pero que no lo habla perfectamente, y que pensaba que en París iba a ser un poco difícil para ella. Eh, Después empezaste ahí a hacer varios trabajos, ¿no? Estuve viendo, tuviste también estas muchas charlas, ¿no? De fotografía, seguí siempre trabajando, ¿no? Trabajaste también con una película que yo estuve averiguando, que es muy interesante, ¿no? Que es Sí, Domingo, acá tengo la el- enfermedad del domingo. La enfermedad del domingo, que Sí, es de una mujer que descubre a su hija abandonada. Yo estuve viendo, es muy interesante. Estuviste haciendo trabajo con esa película, ¿verdad, Sean? sí, sí, estuve trabajando en esa película, asesoré a Bárbara Lenin, que es una actriz, bueno, que los papás son argentinos, pero ella es española porque nació en España, y o sea que la asesoré para el tema de los diálogos en francés. Excelente. Y o sea que estuve Eh, eh, trabajando sobre esa película, sí, muy interesante. y esta película fue exhibida, estuvo en el Festival de Berlín, ¿no? Sí, Y sí. estuvo en el festival en Francia. Eh, ¿Cuál, qué más te llamó la atención de Latinoamérica? Ahora trabajando en Europa, claro, las condiciones son un poco, o sea, bien mejores. Eh, ¿Hay aventura igual o es una aventura diferente
de lo que solías pasar acá en Latinoamérica? ¿Y qué más te llamó la atención de Sudamérica? ¿La desigualdad Mm, o la desidia de los gobiernos? no sé, porque el tema de los gobiernos acá tampoco es como lo mejor que hay. Cuando digo eso acá no hablo de España, sino de casi toda Europa. La desigualdad sí me llamó la atención, obviamente, pero bueno, no me quedo con eso. Yo me quedo con más cosas positivas que negativas. Principalmente la gente que tiene una mirada de la vida distinta y que pienso que es valiosa, que es seguramente menos materialista, y eso es importante porque también considero que el europeo es a veces demasiado materialista y que se pierde un montón de cosas en la vida. Y que yo en Argentina, la gente que conocí es gente que súper amable, más amable no puede ser, y personas que me cambiaron mi manera de ver las cosas. O sea que básicamente hay cosas que me enseñaron en mi país que me di cuenta que Jean, contame, bueno, parece que estaba tomando un café en Buenos Aires y ves, creo que fue en el Clarín, un reportaje sobre mi gordita. sí, Destino Paraguay. Me acuerdo cuando llegaste, no conocías mucho, no tenías mucha noción, ¿verdad? Y te sorprendieron muchas cosas. ¿Qué fue sí. más complicado, el calor o, o andar en colectivo en Paraguay? Es una, Difícil, ¿no? es una buena pregunta. No, mira, el calor, esto me lo banco. El calor me lo banco porque me gusta el calor más que el frío. O sea que el calor, igual, si me acuerdo que era el mes de noviembre. O sea Sí, que hacía mucho calor, pero igual eso está bien. Es verdad que el tema del colectivo es una aventura que no, yo vivía en Argentina, donde también allá hay una manera muy especial de manejar el micro, pero en Paraguay fue una experiencia como especial, es como, bueno, quería irme de aventura, estaba de aventura, o sea que claramente era eso, pero bueno, literal, ¿no? Pero era peor, ahora ya está mucho mejor. Hoy en día los colectivos ya son básicamente casi todos de mejor calidad y se hizo un mejor control. Ya prácticamente es cosa del pasado. Pero hay todavía, entras un poquito en la ciudad, los colectivos internos son tremendos, ¿no? Eh, ¿Cómo fue la experiencia de estar en Paraguay? Porque viniste dos veces, ¿no? sí. É, llegó acá, ¿cómo fue para decidir? Bueno, voy a cubrir esa historia, ¿no? Peter, ese reportaje de Clarín, y bueno, decidiste. ¿Cómo fue vivir esa experiencia, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿no? El reportaje ya sabemos cómo fue, todo eso, ¿no? Todo lo que viviste. Mira, no, fue increíble, la verdad que fue increíble. Fue una experiencia que fue única. Me encantó Paraguay. Hablé muchísimo de la Argentina, que es un país como, bueno, muy fuerte para mí. Viví 11 años allá, mi mujer es argentina, mi hijo es franco-argentino, mis mejores amigos son de allá, o sea que muy especial. Me encanta Perú también, por todo lo que te dije antes, pero me encantó Paraguay, me encantó Asunción, me pareció una ciudad linda, súper linda, con gente muy agradable y muy limpia también, una ciudad muy limpia, me encantó, la verdad que me encantó, que no tenía noción de lo que era, no tenía la menor idea de lo que iba a ver, y me encantó, me encantó. Y después el reportaje que hice sobre las mis gorritas, la verdad que cuando leí la noticia, que era una noticia de, no sé, 3 líneas que hablaban de eso, directamente sentí que era para mí, que era un tema para mí, que era un tema para mi especialidad y que era un tema sobre un país del cual se habla poco. Se habla poco de Paraguay. Yo me acuerdo que había una periodista muy importante que trabaja en la CNN español, que se llama Patricia Chañot, que Patricia es Zanon. que Sí, totalmente que Patricia. es colombiana, me parece, y que decía, no me acuerdo cuándo, que decía, pero ¿qué se conoce de Paraguay? Y eso me parece que es una pregunta muy importante que el gobierno paraguayo se tiene que hacer. ¿Qué se conoce de Paraguay afuera de Paraguay? Y me parece fundamental, porque Paraguay, la verdad, que tiene un montón para ofrecer. Y que me encantó como era Asunción, estuve en otras zonas, me encantó también. O sea que bueno, me parece que todavía hay mucho. O sea que vivir
lo que viví de las mis gorritas en Paraguay fue un encanto. Me encantó caminar en la calle, de una casa a otra para hacer fotografías y entrevistar a las mis gorritas. La verdad que fue impresionante, me encantó. Y como lo dijiste, fui allá 2 veces. Primera vez solo para TV5 y la segunda vez para Canal Plus, para el F Papillon, para filmar un reportaje para la televisión. Y la verdad que las dos experiencias fueron increíbles. Aparte que vos estuviste muy cerca, vos te iba en la casa de cada uno, estuviste charlando, había las chicas hablaban mucho, había una cosa muy emocional también porque normalmente, y acá siempre se maneja mucho, la gente suele decir que no se habla, se cuenta mucho más al extranjero lo que como para un periodista local, ¿no? Ujú, La gente sí. se abre más con un extranjero. Y realmente hay muchas cosas que hasta hoy es complicado para nosotros hablar acá adentro, pero gracias a ustedes llevan esa noticia. Sí, el reportaje de Clarín era un cable de la F, ¿no? De una Ujú, cobertura que hizo la F acá. Lo que decís es muy importante con respecto a Paraguay, es una observación que hacen prácticamente todos los periodistas que vinieron, que yo conocí que vinieron a Paraguay, que conocen tan poco, ¿no? Una periodista de la CNN que es corresponsal de acá, que es Sani López Garelli, que es una persona fantástica, ella me contaba que ella a veces tarda un año para colocar una noticia, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no aceptan, ¿no? Argentina, Perú, países más grandes, Colombia siempre llevan, y varios otros corresponsales siempre me dicen, ¿verdad? Argentina, Colombia, Chile llevan siempre la preferencia, y de Paraguay termina conociendo poco, ¿no? ujú. Y también yo pienso que es eso. Yo también pienso Sí, que falta un mayor trabajo del gobierno, así como hizo Uruguay. Uruguay es un país menor que Paraguay, pero acá en Asunción no caminas 10 cuadras sin que veas un cartel Visita Uruguay, ¿no? Es un trabajo del gobierno. totalmente no, pero yo me acuerdo también que me llamó muchísima la atención, es que cuando en Asunción me entrevistaron en la radio, me impactaba ver que la gente de la radio tenía las pantallas mirando los canales de noticias argentinos. Y eso era algo que no entendía bien, porque en Asunción la gente que trabaja como periodista mira lo que pasa en Buenos Aires, en Argentina, y no lo que pasa en su país o en el mundo. O sea que hay una mirada muy especial acerca de eso. No, y explica también por qué cuando cuando mucha gente viene del exterior a cubrir mi gordita, eh, me dice, ¿dónde están los periodistas locales? Y vos estuviste acá. No había. No, no había. Más en aquel momento, en 2015, cuando vos cubriste y ustedes hablan en un momento de reportaje de eso, no había periodista local, ¿no? Simplemente No, no sabía. Por eso, simplemente no les interesa, ¿no? Algunos temas sí les interesan, pero sí están mirando más afuera. Ahora se está buscando mucho, ¿no? Del orgullo acá de los artistas, de la gente que hace cosas acá y que va. Entonces se está buscando un poco más, ¿no? Incluso algunas películas que tuvieron mucho éxito en los últimos años de Paraguay, ¿no? Entonces la gente está empezando, pero siempre es así. Después que salen en un gran medio, ¿no? De afuera termina no, mirando, ¿no? no, el tema es que, mira, ese reportaje, cuando yo lo hice, cuando lo propuse a TV5 y a otros medios, yo sabía que iba a funcionar, pero no me imaginaba que se iba a publicar tanto. Mike, ese 30 reportaje países, ¿no? lo Creo publiqué, que, no, creo más de que 30 países. 50, no, Mais más de 50. 50, más de 50 países. Estuvo publicado en el mundo entero, en países en los cuales nunca había publicado de mi vida. O sea que no, fue impresionante como ese reportaje sobre ese tema. América Latina, en la Argentina, me cambió muchísimo. Hoy en día le debo mucho en lo que soy, porque considero que tengo una parte mía que es obviamente francesa.
sino otra parte que es Argentina, principalmente porque amo profundamente al país y porque me enseñó muchísimas cosas sobre la vida y sobre cosas que hay que valorar. O sea que básicamente no me llevo de América Latina solamente las cosas negativas como la desigualdad o la humildad, porque obviamente son cosas que te llaman la atención, son cosas que te llaman la atención cuando vos llegas La pobreza, claro. de Francia, básicamente. Pero, como te decía, yo tengo amigos como que me cambiaron mi punto de vista sobre un montón de cosas y aprendí y bueno, y cambió la persona que soy. Con esa pandemia, Sí. bueno, está todo el mundo de cabeza para abajo, ¿no? ¿Qué hay de proyecto ahora para este año o ya queda todo para el año que viene, Sean? No, proyectos tengo Sigue dando proyectos de, charlas, veo, ¿no? sí, doy charlas, doy clases de comunicación, de fotografía online. O sea que hoy en día el trabajo online bueno, es mucho y por suerte estamos en una época donde podemos disfrutar de esas herramientas que nos permiten seguir trabajando a pesar de la pandemia. O sea que no, doy clases, trabajo también un poco en comunicación y tengo proyectos de un libro que para el próximo año, o sea que lo estoy preparando, un libro periodístico. Excelente, contando también muchas cosas, ¿no? Muchas de Sí, todavía tengo tus muchas cosas anécdotas. por suerte. Sí. Bueno, y está pendiente también el tema de venir acá. Estamos, si todo sale bien el año que viene, podrá venir acá para hacer la exposición, ¿no? Ahora mira, estuve en con- contacto con la Alianza y me están proponiendo algo que es interesante, pero que no es realmente lo que quería, es hacer una muestra online. Pero bueno, Ah, el tema es que no claro, es lo pero que que quería. por ahora, claro, Por claro, ahora es eso, pero bueno, les expliqué y en primer lugar les agradecí muchísimo porque se interesan en mi trabajo que hice sobre mis gorditas, pero bueno, el tema es que claramente prefiero viajar allá, me gustaría dar un ciclo de conferencias sobre el tema de la obesidad y bueno, ojalá que esa pandemia se acabe lo más rápido posible y que pueda próximamente para 2021 viajar a Paraguay, a Asunción, para presenciar esa muestra y dar la conferencia que me gustaría dar. O sea que, bueno, básicamente es lo que me propusieron. claro, y no, y apenas, y aparte también yo quiero ya tener mi libro listo, ¿no? En Sí, el cual vas a escribir el prólogo, ¿no? Y así genial. ya combinamos, ¿verdad? Ambos trabajos, si Dios quiere. Bueno, Sean, te agradezco muchísimo por tu buena onda, tu predisposición de tomar tu tiempo para hablar conmigo. Es siempre un gusto charlar con vos. Y para ubicarte, es ahí, ¿no? Sean Jerome Claro, para ubicarme Destouches, eh, para que sí, en Facebook. es más fácil. Es JJ destauches.com. Y eso es Ok, mi página. per- perfecto. Y por Facebook también, ¿no? Estás Exactamente, exactamente. Con mi nombre y apellido me encontrás en Facebook e en Instagram también. perfecto. Bueno, te mando un abrazo Un abrazo y que, grande. bueno, que pronto vamos a salir de toda esa desgracia, ¿no? Si Bueno, Dios quiere. bueno, mira, muchas gracias por la invitación, por la charla y seguimos en contacto. Muchas gracias, Mike. Perfecto, un abrazo, Sean. Un abrazo grande. Chao, gracias.